Bienvenidos el día de hoy a nuestra entrega en el formato de audioconferencia con Ovidio Peña, Crecimiento Humano. El día de hoy vamos a auscultar, a socializar, a conocer para el mundo comercial, para aquellas personas que están interesadas en incrementar sus ventas. A veces nos preguntamos por qué el cliente no me compró. ¿En qué estará fallando mi proceso? Pues bien, hoy les voy a socializar la técnica CBB, que se escribe CVB. Es la técnica CBB y CBB tiene que ver con las características, las ventajas y los beneficios. Esta técnica de ventas es una herramienta, es un método para construir argumentos lógicos, sencillos y convincentes en el idioma del cliente. Se le muestra al cliente cómo el producto reúne las condiciones para satisfacer sus expectativas y necesidades y de esta manera generar todas las condiciones para que tome una decisión. Entonces, en esto consiste la técnica de ventas CBB, que habla de las características, las ventajas y los beneficios, y que es un método ¿para qué? Para que el cliente realmente, para que nosotros podamos darle al cliente unas soluciones a sus necesidades representadas en beneficios. Entonces, ¿qué es una característica? La característica es la especificación o descripción técnica del producto o del servicio. La C representa eso, la característica, la especificación o descripción técnica de un producto o servicio que, dependiendo del tipo de producto que sea, a veces saltan a la vista esas características, a veces son supremamente evidentes, y ahora a través de un ejemplo vamos a socializar, vamos a mirar en qué consiste la misma. ¿Qué es una ventaja? Ya miramos la C, en qué consistía, que era la característica. Recuerden que estamos hablando de la técnica de ventas CBB. ¿Y qué es una ventaja? Es la explicación de lo que la característica significa o permite hacer. Eso es la ventaja. Es la explicación de lo que una característica significa o permite hacer. Entonces, por ejemplo, una silla es reclinable. La ventaja podría ser que nos podemos inclinar 15-20 grados hacia atrás. Esa sería una ventaja de la característica de la silla, que es reclinable. Vamos a mirar la B, en qué consiste. La B es el beneficio, es lo que hace la característica por el cliente, se percibe como la solución a una necesidad. Definitivamente la técnica CBB o la herramienta CBB, que aplica para el mundo comercial, definitivamente lo que busca es suplir las necesidades que tiene el cliente. Con base en esas necesidades, en las condiciones que el cliente tiene, nosotros le vamos a presentar un beneficio. Eso es lo importante, eso es lo que lo hace distinto. Esto se apoya en el proceso de venta consultiva, que se basa en indagar, en auscultar, en escuchar, y con base en las necesidades, condiciones que tiene el cliente, nosotros le presentamos un beneficio real para que él sienta que realmente le traemos la solución. Nosotros todos deberíamos hacer un ejercicio. ¿Cuál sería el ejercicio después de escuchar esta audioconferencia? El ejercicio que cada uno debería hacer respecto de su producto o servicio, definir cuáles son las características que tiene mi producto o mis productos o mi servicio. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas ventajas eventuales que tendría mi producto o mi servicio? Ojo, resalto que no para todos los clientes las ventajas son las mismas. Hay algunas ventajas que son basadas en las características del producto, que para algunos clientes no puedan ser ventajas. Me explico. Imaginemos que tenemos un proyecto nosotros vendemos vehículos en un concesionario de vehículos. Entonces nosotros estamos vendiendo vehículos y una de las ventajas es que damos facilidades de pago, financiamos. La persona se puede llevar el vehículo con cero pesos de cuota inicial. Eso sería una ventaja para la persona que no tiene flujo de caja, que no tiene los medios, las condiciones económicas o financieras para adquirir el vehículo. Pero la persona que tiene la forma de pago, que tiene, el capital para pagarlo de contado,
esa ventaja de la financiación o de la forma de pago no sería ninguna ventaja porque él cuenta con el medio de pago para hacerlo de forma de contado. Entonces, como les decía, el primer ejercicio que vamos a hacer es buscar determinar cuáles son las características y las ventajas respecto al producto o el servicio mío. ¿Por qué? Porque esas ya las conocemos, pero resalto en que solamente serán ventajas si para el cliente le generan un beneficio. Entonces voy a citar un ejemplo para poner en práctica la herramienta CBB o la técnica CBB, que es característica, ventaja, beneficio. Vamos a citar un ejemplo. Vamos a imaginarnos que yo vendo apartamentos, que el producto mío está en el sector inmobiliario, es la venta de apartamentos. Yo voy a partir de unas características que tiene mi apartamento, el que yo vendo. Este apartamento tiene un área de 120 metros, está ubicado a las afueras de la ciudad y da una facilidad de pago. Se permite pagar la cuota inicial a 20 meses. La ubicación, la altura de este apartamento está en el piso 15º y este apartamento tiene acabados de calidad, de primera calidad. Entonces, estas son las características que en este caso para nuestro cliente saltan a la vista: el área del apartamento, la ubicación, la altura que tiene el piso 15º y los acabados. Estas características son evidentes, saltan a la vista, casi que si así yo no las digo, el cliente las ve. Pero hay una característica que el cliente no la ve, es la forma de pago. La forma de pago para completar la inicial es a 20 meses. Entonces, esta característica para alguien podría ser una ventaja. De hecho, yo actuando como vendedor, no como asesor, no como consultor, no tan documentado, sin escuchar a mi cliente, podría erróneamente y de buena fe pensar que las ventajas hasta acá, sin saber quién es mi cliente, qué necesita mi cliente, yo erróneamente, o no, erróneamente no, podría decir que las ventajas que tiene este proyecto inmobiliario, este apartamento, que las ventajas que tiene es que es alejado del ruido de la ciudad. ¿Por qué? Porque está a las afueras de la ciudad. Y hay mucha gente que por las características, el tamaño de este apartamento, de este inmueble, lo que buscan es alejarse de la ciudad. Quieren estar alejados del ruido. Entonces, una ventaja podría ser que está alejado del ruido de la ciudad. Otra ventaja podría ser la facilidad de pago, porque permiten o dan 20 meses para completar la cuota inicial. Entonces, se podría pensar que una ventaja es la facilidad de pago y otra ventaja podría ser la vista hermosa, la vista panorámica de la ciudad, teniendo en cuenta que estamos ubicados en el 15º piso. Fijémonos que desde mi postura como vendedor, no como asesor, no como consultor, sin haber escuchado las necesidades que tiene el cliente, estas tres serían ventajas basados en características, en que el apartamento está ubicado a las afueras de la ciudad, que tiene facilidad de pago para la inicial y que está ubicado en el 15º piso. Esto me permite a mí inferir de buena fe, sin mucho argumento, que las ventajas son que está alejado del ruido de la ciudad, que tiene facilidad de pago y que la vista es hermosa, la panorámica de la ciudad. Pero resulta que como yo no he aplicado, no he escuchado al cliente, que lo que busca la herramienta CBB o la técnica CBB es hacer un proceso de preguntas poderosas, de indagación, de escuchar al cliente. Yo pregunto y escucho. Las preguntas que podríamos nosotros hacer para saber si las características de mi producto generan ventajas reales para ese cliente deberían ser: ¿quiénes vivirán en el apartamento? Es importante saber quiénes van a vivir, las edades, todas esas cosas, cuántos hombres, cuántas personas, qué hacen los que habitarán en el apartamento, porque esto me va a dar una idea de cuáles son sus costumbres, sus hábitos de vida. ¿Cómo se financiará? Esto me permite saber si la persona tiene o no los recursos. ¿Cómo lo pagará? ¿Lo pagará de contado? Y si lo pagará a crédito, ¿quién lo va a financiar? Las cesantías, un interés de un crédito hipotecario. ¿Cómo le gustaría que tuviera? ¿Cómo le gustaría que... ¿Qué le gustaría mejor que tuviera el apartamento? Porque estamos hablando de que tiene diseños acabados de calidad. Pero, ¿qué necesidades tienen? Que tenga una habitación habitaciones amplias, o que la sala comedor o que los dos ambientes estén distintos. ¿Cómo estaría dispuesta esa cocina? Entonces,
estas son las preguntas que me permiten a mí realmente, ¿qué me permiten a mí? Me permiten sencillamente saber qué es lo que el cliente está buscando, qué es lo que ese cliente está buscando, qué es lo que él necesita, si las condiciones o características que tiene mi proyecto se ajustan realmente a las necesidades que el cliente está buscando. Entonces, ojo, lo primero que debemos entender es que nuestro producto tiene unas características y que yo infiero que con base en esas características hay unas ventajas, pero después de pasar a la etapa de preguntas, de indagación muy objetivas, yo puedo determinar cuáles son los beneficios. Yo no sabré cuáles son los beneficios para el cliente hasta que no agote la etapa que acabamos de definir, la etapa de preguntas, hasta que no indague y escuche al cliente. Hasta tanto, yo no sabré qué beneficios le puedo presentar. Ya conociendo las necesidades y condiciones del cliente, con base en las preguntas que acabé de hacer, la persona que lo va a comprar me dice que es una madre cabeza de hogar, que con ella van a vivir su hijo de 2 años y su madre de 75 años, que la condición es que ella, como se divorció hace poco, fruto de ese divorcio le llegó un capital que tiene ahí en una cuenta de ahorros. Ella tiene el capital suficiente para comprar el apartamento de contado. Nos cuenta que su madre tiene fobia a las alturas. Yo infiero que como el niño tiene 2 años, la madre va a tener una necesidad especial de querer cuidar y proteger a su bebé para evitar un accidente, por ende un 15º piso no le va a resultar ser tan atractivo. Y resulta que la mamá, cuando yo le pregunto, me dice que requiere que el apartamento le quede cerca al jardín escolar de su bebé y a la oficina de ella que trabaja en el centro de la ciudad. Fijémonos cómo cuando yo empiezo a auscultar, a indagar, a preguntar las supuestas ventajas que yo infería que tenía nuestro proyecto, este apartamento, que estar alejado del ruido de la ciudad, pues a ella no le interesa el ruido de la ciudad, no le va a molestar porque la prioridad para ella es desplazarse, estar pendiente, estar cerca del jardín infantil de su hijo, de su oficina. Por ende, la ventaja de estar alejado del ruido de la ciudad para ella no es ninguna ventaja. Nosotros también hemos citado e inferido que la facilidad de pago, el que le dieran 20 meses para pagar la cuota inicial, era una ventaja, y resulta que ella tiene el dinero de contado y a ella lo que le interesa es ganarse un descuento por pronto pago. Y habíamos dicho que el 15º piso generaba una vista panorámica hermosa de la ciudad, situación que a ella no le interesa porque la mamá tiene fobia a las alturas y quiere evitar a toda costa un eventual o hipotético accidente del bebé, que son un tanto inquietos e ingenuos a esa edad. Entonces, lo que quiero con este ejercicio es que nos demos cuenta cómo, si yo no escucho a mi cliente, mi producto puede tener muchas buenas características y buenas ventajas, pero si yo no escucho las necesidades y las condiciones de mi cliente, esas entre comillas ventajas pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo importante es escuchar y conocer las necesidades del cliente y con base en él presentarle los beneficios que para él mi producto o servicio genera. Eso es lo realmente importante y esos beneficios se detectan conociendo sus necesidades. Hay una frase interesante que quiero citar. Cuando nuestro cliente considera que el producto o servicio es costoso, es porque justamente no le han quedado claro cuáles son sus beneficios de la inversión que va a hacer. Con esta entrega sencillamente quería citarles que es importante que nosotros escuchemos al cliente, indaguemos las necesidades, tengamos preguntas poderosas y más que empezar como loritos a decirles cuáles son las características o las bondades de mi producto o servicio, primero sepamos qué es lo que él necesita para yo saber si tengo o no cómo presentarle beneficios. En últimas, el cliente lo que necesita es escuchar beneficios para su inversión, para su vida. Recuerden, mi nombre es Ovidio Peña y con estas entregas en el formato de podcast realmente lo que queremos es estar cerca de ustedes y dependiendo de las necesidades. Hoy, por ejemplo, este podcast va exclusivamente para las personas que se dedican al mundo comercial. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Ovidio Peña. Que tengan un hermoso día.